¿Qué tal, mis amigos de YouTube? En este vídeo les voy a mostrar a cómo reemplazar el tanque de gasolina en un Corolla 2003. Como puedes ver aquí abajo, el tanque colapsó ya que los brackets estaban oxidados y debido a eso colapsó el tanque. Y como puedes ver, hay que reemplazar el tanque ya que se partió este conector de gasolina. El problema de los Corolla 2003 es que el tanque es de metal, más con la sal que utilizan para derretir la nieve, pues oxida obviamente el metal y por eso pues oxidó, como puedes ver aquí, los brackets, que es lo que aguanta, esto es lo que aguanta el tanque a que no se caiga, y al quebrar los brackets pues colapsó el tanque. Lo vamos a reemplazar ahora. Vamos a empezar a desconectar las mangas, esa manga que está ahí, para ver si podemos bajarle el tanque y sacarlo por ahí mismo sin tener que removerle el muffler. Sin tener que removerle el muffler vamos a tratar de hacerlo. Si no, pues vamos a removerle el muffler y sacamos de vez el tanque. Y como pueden ver, amigos, sí tenemos que desconectar esta unión del muffler, ya que nos impiden en retirarle el tanque de gasolina. Llévatelo, es tuyo. ¿Ves que está roto? Vamos a hacer la gasolina que tiene. Y como puedes ver, aquí retiramos ya el tanque. Con la ayuda de otra persona, pues podemos tener el tanque sin procurar ninguna chispa o algo que se nos dañe. Aguanta, que tiene una manga todavía. No, esta tiene una acá. Aquí ya está el tanque. Bien, este es el tanque del Corolla 2003. Como puedes ver, está bastante oxidado. Lo vamos a reemplazar completo. Y bien, porque estos tornillos estaban oxidados, solo lo que hicimos fue sacamos esto de aquí y lo doblamos para arriba para poder sacar lo que es la pompa. Con cuidado al retirarla, ya que es de plástico y no queremos romperla. Ahora vamos a hacer lo mismo y lo vamos a pasar al tanque nuevo. Y bien, vamos ahora a separar, ya que lo que viene siendo el cover, la tapa de arriba de lo que es la pompa de la gasolina, como puedes ver, aquí está roto. Ya cuando se cayó el tanque de gasolina, se cayó y partió este adaptador que va aquí. Vamos a reemplazar solamente la parte de arriba de la pompa. Como puedes ver, aquí tiene unos clips a la vuelta redonda que vamos a retirar. Vamos a darle con cuidado porque recuerden que esto es de plástico y no queremos quebrarla. Puedes verla así, de esta forma logramos comenzar a retirar lo que es el cover de arriba. Simplemente lo introducimos por aquí arriba. Como puedes ver, ya el mismo va despegando. Solamente quedan estos dos. Mismo procedimiento. Y como puedes ver, de esta forma cuidadosamente lo retiramos. Y como puedes ver, aquí están lo que es el cover de arriba. Vamos a retirarlo cuidadosamente por aquí. Aquí así para el lado. Y aquí le sacamos. Lo podemos sacar aquí. Y para sacar el sensor simplemente lo vamos a girar completo hasta acá. Y lo jalamos así para arriba. Y por último, nos toca desconectarla aquí adentro. Y de esta forma, simplemente falta retirar lo que viene siendo el clip del negativo que activa aquí. Por último, retiramos aquí. Así. Y como puedes ver, está la comparación del nuevo al que estaba roto. Como puedes ver, aquí fue que se rompió. Son exactamente los mismos. Y bien, vamos a remover la válvula del tanque. La vamos a subir para arriba con fuerza.
Y bien, mis amigos, la función de esta válvula es para prevenir el derrame de gasolina en caso de un accidente que el carro se volquee. Como puedes ver, no tiene ningún clip ni nada, simplemente la jalas para arriba. Ahora la vamos a colocar en el tanque nuevo. Y bien, el kit del tanque trajo la goma que va aquí, que es donde va la válvula de la presión. La vamos a colocar. Como puedes ver que tiene un vivo, o sea, hay que asegurarse que ese vivo quede dentro. Y la válvula. Ahí. Y como pueden ver, así de fácil se instala la válvula de seguridad del tanque. Bien, amigos, vamos a colocar el sensor. Si te percatas, la tapa de la pompa de la gasolina tiene este conector aquí. Este es donde va el sensor y este otro es de la manga de gasolina. Vamos a colocarlo. Junto con el clip. Ahora vamos a armarla. Bien, ahora vamos a colocarle, una vez ya colocamos todos los cables de la pompa de la gasolina, simplemente la vamos a deslizar hacia abajo. Ahí de esta forma quedó. Ahora vamos a colocarla en el tanque nuevo. El kit traía el gasque de aquí, que es la gomita. Simplemente la introduce por aquí. Como puedes ver, aquí arriba está la nueva. Ahora vamos cuidadosamente a introducir la pompa. Y ahí quedó. Ahora faltaría colocar este pedazo de metal, pero como está oxidado, vamos a comprarlo nuevo, ya que el tanque no lo trajo. Solo vamos a dejar así y vamos a grabarlo otra vez cuando llegue la pieza para montarla solamente. Pero para esto nada más simplemente se saca el sillón de atrás y se coloca. Pero vamos a colocar ahora el tanque en el carro junto con los brackets que la aguantan el tanque. Esa es la última prensilla que hay que poner para la instalación del tanque. Ahora vamos a colocar esta de aquí, que es la principal. Para conectar la manga del tanque, simplemente la vamos a colocar aquí. Aseguramos que esté bien conectado hasta adentro. Bien importante, ya que es gasolina. Y como puedes ver, así que queda con la instalación de la manga del tanque. Ya todas las mangas están instaladas. Ahora vamos a conectar lo que viene siendo los cables de adentro, debajo de los asientos de la cabina. Bien, amigos, ahora vamos a conectar los cables que conectan la pompa, que quedan aquí debajo de los asientos del pasajero en el Corolla 2003. Esto viene siendo lo que son los cables de la pompa. Este es el seguro de la manga, para que la manga de gasolina no se salga. Vamos a apretar duro. Con esta ahí quedaron las dos y vamos a conectar ahora lo que son los cables. Por último, colocamos el sillón. Bien, amigos, no se olviden de sacar los clips de seguridad en ambos asientos. Como puedes ver, aquí tiene el clip. Y bien, mis amigos, así es como queda el reemplazo del tanque en un Corolla 2003.
al 2008 puedes hacerle el mismo procedimiento. Le cambiamos los brackets, el tanque, le cambiamos los clamps que aguanta las mangas de la gasolina. Y bien amigos, así ya prendió el Corolla. Obviamente suena más duro el mofle porque pues está roto. Se lo vamos a arreglar ahora. Está roto ahí en la parte de abajo. Se lo vamos a arreglar, pero ya el trabajo del tanque de la gasolina ya quedó arreglado. Obviamente ya prendió el carro. Ya que no había ninguna falla mecánica, simplemente fue que se rompieron los brackets porque estaban oxidados y el tanque colapsó y rompió el mofle, en la unión del mofle lo rompió. Y ahora vamos a arreglarle lo que es el mofle. Como pueden ver, no hay ningún liqueo. Lo que es importante revisar que no haya ningún liqueo en ninguna las mangas. Mando que no haya ningún liqueo. Esto nos asegura ya el trabajo. Quedó bien. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal para más videos como este.